3 minutos e iniciamos. Buenas noches, nada más estoy dando tiempo para que sean las 8 para poder iniciar. Buenas noches. Ok, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Buenas noches. Sí, sí se escucha. Ok, entonces, ¿pueden ver la presentación que está disponible? Sí, sí se ve la Sí, presentación. sí se ve. Ok, vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a ver dos leyes. Donde está la flecha azul se llama la ley de Ohms y la de abajo se llama la ley de Watts. Estas dos leyes prácticamente las vamos a estar utilizando para la actividad integradora 2, la 4, la 6 y proyecto integrador. Prácticamente se usa la combinación de los dos. Se usa la ley de Ohms y la ley de Watts. Entonces, hoy vamos a ver estas dos leyes que si lo aprendemos bien el día de hoy se van a dar cuenta que lo vamos a estar utilizando en varias de las actividades a lo largo de estas 4 semanas. Por eso les decía que el miércoles con la ley de Coulomb, que también lo vamos a estar viendo en 4 actividades, la ley de Ohms y la ley de Watts, prácticamente es lo mismo. Dense cuenta de algo. La ley de Ohms tiene 3 letras, tiene la letra I, la V y la R. La ley de Watts tiene esas 3 letras, tiene la letra I, la V, la R, pero se le agrega una letra P, que es potencia, ¿sí? ¿Dónde aplicamos esto en nuestra vida real? En todos los circuitos eléctricos vamos a tener estas dos leyes que van a estar interactuando en la vida diaria de nosotros. La ley de Watts, como les decía, por ejemplo, la letra P es la potencia y la unidad de medida son los watts. Por lo regular siempre vamos a estar utilizando nosotros estas. Lo que es potencia, apréndanse que es watts. Voltaje, que es la letra V, es volts. La I, que es intensidad de corriente, es amperes. Y la resistencia son los ohms.
¿sí? Esas son las 4 letras que vamos a estar utilizando muy seguido. Entonces, apréndanse las unidades de medida. La potencia es watts, el voltaje es volts, la intensidad de corriente es ampere. A veces no le llamamos intensidad de corriente, le decimos corriente, pero es amperes. Y la resistencia, que es la ohms. Dense cuenta, nosotros, ahorita como quiera al final, me voy a ir, o a mediación me voy a ir a la actividad integradora 2 para que revisemos esto. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a utilizar ley de Watts, pero lo vamos a utilizar combinado, ¿sí? Dense cuenta, si yo conozco el voltaje o conozco la intensidad de corriente, voy a utilizar esta primera fórmula para encontrar potencia. Si conozco la resistencia y conozco la intensidad de corriente, pues utilizo la segunda fórmula para encontrar potencia. Si conozco voltaje y conozco resistencia, pues utilizo la tercera fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Tener una tablita de datos para saber cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Aquí está. Dense cuenta. Ese es el primer problema que vamos a hacer el día de hoy. Hoy prácticamente no ocupo irme a la calculadora de Google porque las operaciones que vamos a estar haciendo hoy son muy sencillas. Mi tablita de datos, yo voy a tener 4 letras. Les dije que era potencia, que es voltaje, que es la intensidad de corriente y la resistencia. Son las 4 letras que yo voy a tener y luego empiezo a revisar el problema para colocar cuáles son los valores que tenemos ahí. Por ejemplo, determinar la potencia. Aquí me dice que yo tengo que encontrar la potencia. Entonces, lo que yo no conozco la potencia y le pongo el signo de interrogación. De un aparato, si el voltaje es 120 volts. Como es voltaje, pues es la letra V y es 120 volts. Con una resistencia de 20 ohms, la letra R, ¿sí? Dependiendo de lo que nos va dando, nosotros acomodamos. Yo quiero encontrar potencia, conozco voltaje y conozco resistencia. Aquí tengo las 3 fórmulas. Esta es una, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Qué fórmula me recomiendan usar para encontrar potencia? Podría ser la tercera porque ya tenemos, por ejemplo, los 120 volts y lo de la R que es 120 ohms. Es correcto, Gabriela. Vamos a utilizar la tercera. Entonces, dense cuenta, yo voy a copiar la fórmula 3 para yo encontrar el dato de potencia. Es lo que vamos a hacer nosotros por lo regular. Si yo conozco los datos, conozco las fórmulas, yo puedo utilizar cualquiera para poder resolverlo. Me dice que es voltaje al cuadrado. El voltaje es 120, ¿sí? 120 volts, pero esto me dice que está elevado al cuadrado. Y la resistencia son 20. Háganme esa operación y díganme cuánto les da. 14,400. ¿A todos les da lo mismo? Sí, 14,400. Ok, ahí voy. Afirmo, 14,400. Espérame. Ok, entonces sería 120 al cuadrado. Da 14,400 entre 20. ¿Cuánto les da? 720. 720 Ok, ¿cuál es la unidad de medida de la potencia? ohms. Watts. ¿Dudas de cómo encontrar Es ese watts. valor? ¿Alguien tiene dudas? Si no contestó, ¿dudas de cómo nos salieron los 720? Ninguna duda. Yo tengo la duda de que estamos utilizando la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Watts. Ah, ok, gracias.
Y acuérdense lo que les dije, la ley de Watts utiliza 4 letras: potencia, voltaje, intensidad de corriente, resistencia. ¿Dudas? Ninguna. No al No por el momento, gracias. momento, gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Intenten resolverlo ahora ustedes. Hagan exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Si alguien lo termina, me dice. ¿480 watts? Ahorita confirmamos a ver a quién le da el mismo resultado que te dio a ti. Guadalupe, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita vamos a esperar cuántos da. ¿Alguien le da lo mismo que a Guadalupe? Ok, lo voy a hacer yo. Dense cuenta, voy a copiar esta tablita porque pues, voy a tener las 4 letras. La ley de Watts tiene 4 letras. Va a tener potencia, va a tener voltaje y va a tener resistencia. Y esos 4 datos me los tiene que proporcionar la actividad y dependiendo de eso es lo que nosotros vamos a buscar. Por ejemplo, dice determinar la potencia. Aquí mismo me está diciendo que lo que no conozco es la potencia, por lo tanto, ahí le pongo el signo de interrogación. De un aparato si la resistencia es de 30 ohms. Aquí dice que la resistencia, en la letra R, es 30 ohms y la intensidad de corriente es de 4 amperes. Intensidad de corriente es 4 amperes, entonces la letra I es 4 amperes. ¿Cuál de las 3 fórmulas me recomienda para encontrar la potencia? La segunda. Según yo, la segunda. Es correcto, es la segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero encontrar potencia, conozco resistencia y conozco intensidad de corriente. Entonces, la resistencia son 30 ohms y la intensidad de corriente son 4 amperes. Nada más que aquí, esos 4 amperes van a estar elevados al cuadrado. Aquí lo podemos hacer todo junto. Lo podemos hacer todo junto. Entonces, la P es igual a 4 al cuadrado, es 4 por 4, 16 por 30. 16 por 30 me va a dar 480 watts. ¿Dudas? No, bien, vamos bien. Ok, prácticamente los problemas que estamos resolviendo ahorita, así vamos a encontrar varios problemas a lo largo de estas 4 semanas. Entonces, siempre pongan una tablita de datos y en base a eso podemos encontrar el resultado que nosotros queramos. Ok, me dijeron que vamos bien, entonces vamos a ver si es cierto. Ok, espérame. Voy a copiar, como seguimos con la ley de Watts, van a ser otra vez las 4 letras. Encuentren lo que nos está pidiendo y el primero o la primera que termine me dice. Dime, Guadalupe, ¿cuánto te da? 250 watts. Ok, muy bien, vamos a ver a quién más le da el mismo resultado que a ti. 1250. Ok, está diferente a lo que le da a Guadalupe, pero ahorita lo confirmamos, Eduardo. Gracias. ¿Alguien más encontró el valor de la potencia?
¿No? 150, Diana, ¿cuánto te da? No escuché. 250. Ok. Creo que te dio lo mismo que a Guadalupe. Entonces, vamos a hacerlo. Acuérdense, dice determinar la potencia, ¿va? Yo lo que voy a encontrar es la potencia de un aparato si el voltaje, me está diciendo que conozco el voltaje, es de 50 volts. Aquí está, el voltaje es 50 volts, que es la letra V. Y luego me dice, y la intensidad de corriente es de 5 amperes. La letra I es amperes. Entonces, yo ocupo la primera fórmula para encontrar el valor de la potencia, ¿sí? Aquí está la primera fórmula. Y el voltaje, pues, vale 50 volts. Y la intensidad de corriente vale 5 amperes. Y esto es igual a 250 watts. ¿Dudas? Hasta ahorita no, gracias. Ninguna por el momento. Ok, entonces vamos avanzando. Dense cuenta de algo. Ahorita voy a llevarme estas 4 letras porque todavía sigo resolviendo problemas usando la ley de Watts. Pero dense cuenta de algo. Este lo voy a resolver yo porque quiero que se den cuenta de algo. Dense cuenta, dice determinar, ahora me está pidiendo otra cosa, me está pidiendo que yo voy a encontrar la intensidad de corriente. Entonces la letra I es la que no conozco. Dice, de un aparato, si el voltaje es de 50 volts. Voltaje de 50 volts. Y la potencia, aquí me está dando potencia. Me dice que la potencia es de 500 watts. Entonces, si se dan cuenta, yo no tengo ni una fórmula donde la incógnita sea la letra I. Pero entonces, de esas 3 fórmulas, yo voy a buscar una fórmula de esas 3 donde tenga las 3 letras. ¿Cómo las 3 letras? Donde tenga potencia, donde tenga voltaje y donde tenga la letra I. ¿Y cuál de esas 3 fórmulas tiene esas 3 letras? La ¿Sería segunda. primera. la primera? La primera, ¿sí? La No, primera la R, tiene, perdón, sí. potencia, Ujú. voltaje, Voltios, Y intensidad. tendríamos que despejarla ahí, ¿no? es Ujú. correcto. Tenemos Ok. que despejar. A eso voy, de que de repente, por ejemplo, así como lo hicimos en la actividad integradora 1, donde teníamos que despejar las cargas. Así, de repente, por ejemplo, no tenemos la fórmula, pero nosotros tenemos que ver cómo despejar para encontrar ese valor. Dense cuenta. Lo puse ahí porque para poder... Ahí está. Yo voy a dejar a la letra I, pero el voltaje está multiplicando. Si está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. 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 ¿Sí? Queda potencia sobre volts. Es igual a I. ¿Sí? Pero la otra vez les decía, es que estamos acostumbrados a que la letra I siempre va del lado izquierdo. Entonces nada más lo acomodo del lado izquierdo. ¿Sí? Lo acomodo del lado izquierdo y ya. Esta fórmula la voy a dejar aquí porque esa la vamos a ocupar más adelante y lo van a ocupar ustedes. Esta fórmula la van a ocupar para la actividad integradora 2. Potencia es 500 watts y voltaje es 50. ¿Cuánto les da? 10. 10 que 10. 10 watts. no Ah, no. encontramos intensidad de corriente. La intensidad de corriente es amperes. 10 amperes. Amperes. ¿Sí? Yo sé que la primera vez no se lo van a aprender, pero como lo vamos a estar viendo durante las 4 semanas que dura el módulo, lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Está claro para mí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando. Dense cuenta de algo. Asesor, Dime, yo tengo una duda. dime. ¿De dónde salieron los amperes? Sí vi que la I, pero la I de dónde salieron los amperes. ¿De dónde sale la unidad de medida que es amperes?
¿O de dónde sale Así el es. 10? No, el 10 es de la división entre Ok. 50 sobre 500. Ahí va. Esto fue lo que les mostré al principio. Cuando yo encuentre potencia, yo voy a encontrar watts. Cuando encuentre la Potencia es letra watts. V, que es voltaje, voy a encontrar volts. Voltios. Cuando yo encuentre la letra I, que es intensidad de corriente, ¿qué voy a encontrar? Amperes. Amperes. Y cuando encuentre la resistencia, ¿qué voy a encontrar? Ese no sé cómo decirlo. Ohms. OHM. Ohms. Ok. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo encuentre, va a ser watts, va a ser volts, va a ser amperes o va a ser ohm. ¿Sí? ¿Ya quedó claro dónde salió ese ampere? Sí, ya lo entendí. Gracias. Ok. Acuérdense lo que les dije la primera vez, por ejemplo, cuando usamos la ley de Coulomb, pues la fuerza es newtons, las cargas son Coulomb, la distancia es metros, y la K, que está más larga, que es newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿sí? Pero son las unidades de medidas de cada cosa que vamos encontrando. Este sí lo vamos a tener que aprender. ¿Por qué? Porque lo van a usar mucho. Van a usar mucho la potencia, va a ser watts, el voltaje volts, la intensidad de corriente amperes y la resistencia ohms. ¿Dudas? Hasta ahorita no. Ok. Hasta el momento. Cuando ustedes encuentren la I, la intensidad de corriente, en la actividad, van a hacer esto. Van a agarrar el valor de I y se van a ir a una tabla que les va a proporcionar la actividad. Esta es mi tablita para mí. La tabla de ustedes es diferente. Por cierto, acuérdense que los valores que yo utilizo no los pueden usar ustedes, porque los valores que ustedes utilizan son los que les proporciona la actividad. ¿Por qué les pregunto esto? Porque me resolvieron, encontraron la carga con los datos que yo usé en la sesión del miércoles, y los valores que yo utilizo, esos no se utilizan. Estos son para resolver ejercicios, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Dense cuenta de algo. Yo encontré la intensidad de corriente y me dio 10 amperes. ¿Qué significa esta tabla? Esta tabla es de calibre de cables. Por ejemplo, si yo encontré 10 amperes, significa que mi instalación eléctrica, sumando todos los aparatos, me da 10 amperes. Yo tengo que escoger un calibre de los que están aquí que soporte los 10 amperes. Pero entre más pequeño es el calibre, es más caro, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me da la intensidad de corriente 10 amperes, yo recomiendo el calibre 12 porque el calibre 12 soporta 20 amperes, ¿sí? Si yo digo, recomiendo el calibre 10, también soporta, pero el calibre 10 cuesta más caro que el calibre 12. Y con el calibre 12 es más que suficiente para la instalación eléctrica. ¿Entendieron ese concepto? Sí. Sí. Ok, vamos. Una aclaración nada más. Entonces, me perdí un poco. Voy a tener que enfocarme en ahorrar energía en ahorrar en vez de usar, por ejemplo, si el calibre 10 empata con el otro, con los 10 amperes. Podría usarlo, pero va a salir. No es Ahí ahorrar, no entendí ahí. no es ahorrar energía, es lo que me cueste más barato, pero que soporte. Porque si yo también quiero ahorrar costos, pero si no soporta, la instalación eléctrica de mi casa se va a quemar. ¿Sí? Por ejemplo, Okay. ahorita vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Por ejemplo, no puedo conectar algo que tenga la misma capacidad y no voy a poder adaptar otros aparatos. No, porque se va a quemar. Porque se va a quemar con uno solo. No me va a alcanzar la resistencia, básicamente. Es correcto. Es la intensidad de corriente. Dense cuenta. Hagan de cuenta que ahora la letra I me dio 31 amperes. ¿Qué calibre me recomienda? El 40. El 8. El calibre 8, sí, 40 amperes. Sí, el calibre 8. Si ustedes me hubieran dicho calibre 10, el calibre 10 soporta 30 amperes. Ese 1 va a provocar que mi instalación eléctrica se me queme.
Sí, o que ustedes digan es 1, no, con eso tengo para que se queme la instalación eléctrica. Pero ustedes me van a decir, sí, pero el calibre 8 me va a salir más caro. Sí, te va a salir más caro, pero soporta hasta 40 amperes. Entonces, yo tengo que ver, primero tengo que ver que sí me salga más económico, pero si yo quiero ahorrar y le pongo un calibre 10 y soporta 30 amperes, me va a salir más caro porque mi instalación eléctrica se me va a quemar. ¿Sí? Claro, gracias. Ok. ¿Qué pasa si ahora la letra I encontraron la intensidad de corriente y les da 40 amperes? ¿Qué calibre me recomienda? ¿Igual el 8? Es correcto, el 8. ¿Por qué? Porque el 8 soporta 40 amperes. ¿Sí? Entonces yo recomiendo calibre 8. Ustedes me van a decir, no, hombre, le pongo un calibre 6 porque por cualquier cosa. No, aquí lo que buscamos o lo que busca la actividad que ustedes, que la intensidad de corriente, el calibre lo soporte y que me salga más económico. Por eso el más económico es el calibre 8. No puedo escoger calibre 10 porque no va a soportar el amperaje. Se me va a quemar mi instalación eléctrica, por eso recomiendo el calibre 8, que me da 40 amperes. Así lo van a contestar ustedes en la actividad, porque de repente nada más la tabla me la sombrean. No, tienen que explicarme por qué están eligiendo ese calibre. ¿Dudas? Hasta ahorita no, gracias. Ok, No, ninguna, gracias. me voy a ir a la actividad. O sea que tenemos que decir ahí por qué lo soporta. Sí, tienen que decir por qué lo soporta. Ustedes van a decir, elijo el calibre 10 porque el calibre 10 soporta 20 amperes. Un ejemplo, ¿va? ¿Sí? Ok. Ok, gracias. Ok, dense cuenta, esta es la actividad 2. Aquí, en la actividad 2, no hay necesidad de encontrar la potencia usando la fórmula. ¿Por qué? Porque solita me la da. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente 2 focos LED de 12 watts. Ahí está el primer error que siempre cometemos. ¿Cuántos focos LED son? Son 2. Se multiplica por 2. Es correcto, se multiplica por 2. Porque ya me enviaron una actividad donde nada más le pusieron 12 watts y automáticamente está mal. Porque me dice que son 2, entonces yo aquí no tengo 12 watts. La W es watts o vatios, como ustedes lo quieran ver. Entonces aquí hay que considerar 2 focos, ¿sí? Una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. Aquí dice, considera que el voltaje de la instalación es de 127 volts. Si yo voy a sumar todo, ¿el 127 lo tomo en cuenta, sí o no? Quiero No. encontrar No. potencia. Es correcto, no, porque lo que yo estoy encontrando, lo que quiero encontrar, ¿qué es? La La suma de potencia todos total, los ¿no? watts. Es correcto, la suma de la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me suman este 127 y está mal. El 127 no es potencia, es voltaje. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. 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 Ok. Entonces aquí vamos, no utilizo fórmula para encontrar potencia, pero voy a sumar todas las potencias. Y luego dice aquí, ¿cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación usando todos los aparatos funcionando? Aquí voy a utilizar la suma total de las potencias y el voltaje para encontrar la letra I. Aquí me dice corriente. ¿Cuál es la corriente total? ¿Sí? ¿Qué ley voy a utilizar? La ley de Watts. ¿Todo bien ahí? ¿Qué van a utilizar ustedes? ¿O qué fórmula van a utilizar ustedes? Esta fórmula. ¿Sí? Esta es la ley de Watts. Van a encontrar la intensidad de corriente. A veces le llaman intensidad de corriente o a veces le dicen corriente. ¿Sí? Ustedes van a tener el dato de potencia y de voltaje. ¿Cuál es la potencia? Pues la sumatoria total y el voltaje es lo que nos está proporcionando. Entonces, esa fórmula sí la vamos a utilizar, pero ya se las estoy dando despejada.
¿sí? Ya lo estamos usando despejada. ¿Dudas de qué es lo que van a hacer ahí? No. Ok, y luego aquí en el 1.3 me dice, a partir de la información de la siguiente tabla, selecciona el calibre más delgado. Lo que les dé la letra I, lo que les dé aquí en el 1.2, lo van a ustedes comparar y me van a decir cuál calibre me recomienda. Dice, los números más bajos es un calibre. En un calibre significa que el conductor es más grueso y soporta más corriente, pero a su vez es más costoso. ¿Sí? Entonces yo voy a escoger el calibre más delgado, pero que soporte mi amperaje. Pero siempre lo que hacen es que hacen esto y me dicen, lo subrayan. Y digo, no, ustedes explíquenme. Yo estoy escogiendo el calibre 18 porque el calibre 18 soporta 7 amperes y mi letra I me da 5. Un ejemplo, así. ¿Dudas? No. Ok. Entonces, hasta ahí me voy a quedar con esa información. Ok. Dense cuenta. Vamos a empezar con la ley de Ohms, ¿sí? Pero primero quiero esto. Me dice sumar la resistencia total. Yo voy a sumar la resistencia total. Entonces, dense cuenta que está la letra R, la letra R, la letra R, ¿sí? Este símbolo es omega. El símbolo omega significa ohms. Si me pide resistencia total, me dicen si estoy bien. 100 más 3.3 más 4.7 más 12. ¿Estoy bien o estoy mal? No, solamente está pidiendo la resistencia. Es correcto, ¿sí? Entonces, el voltaje no lo tomo en cuenta. ¿Por qué se los puse? Porque les digo que ese es el error que me cometen. No sé por qué me suman los 127 volts que me proporciona la actividad. Eso no se suma, nada más voy a sumar puras potencias, ¿sí? O pura resistencia, dependiendo de lo que me esté pidiendo, ¿sí? Y si asumo, aquí me daría 110, creo que es. 3.3 más 4.7. 10 o 9, sí. No, espérame. 10. No, creo que no. 3.3 más 108. 4.7. 108. 108. ¿Sí? 108 ohms. Sí, es que me fui por la finta de... 107. Por completar los números me fui igual yo. Sí, yo por eso dije 7 3.3 más 3, más dije 3, 10. ajá, Y por eso 10 dije y 1, 110 y 4. no es cierto. Más Por 4. eso, a veces nos Es, pueden fallar las es operaciones. confuso, sí. Siempre utilicen la calculadora. Yo siempre utilizo la calculadora para cualquier cosa. Ok, ¿vamos bien? Sí. 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 Ok, vamos a ver la ley de Ohms. La ley de Ohms es más fácil que la ley de Watts. ¿Por qué es más fácil? Porque aquí nada más voy a tener tres letras. ¿Sí? Voy a tener voltaje, voy a tener resistencia y voy a tener intensidad de corriente. ¿Qué letra me falta? La letra P, que es potencia. Esa es la diferencia entre la ley de Watts y la ley de Ohms, que la ley de Watts tiene la letra P de potencia y la unidad de medida es watts. Dense cuenta, me dice que la resistencia eléctrica, ahí lo voy a poner en verde, dice, la resistencia eléctrica nos referimos al obstáculo que la corriente encuentra en su camino. Cuanto más alto sea, más difícil será que la corriente lo atraviese. La unidad de medida de la resistencia son los ohmios o los ohms y el símbolo es la letra omega, ¿sí? Y luego viene la letra I, que es la misma que ya vimos con la ley de Watts. Es intensidad de una corriente eléctrica, o a veces nada más le decimos corriente. Atraviesa un conductor expresado en amperios o amper o la letra A. Y el último es voltaje, la letra V. El voltaje, por voltaje, en cambio nos referimos a la diferencia de potencial. A veces así viene, diferencia de potencial, les va a decir, la diferencia de potencial es de 120 volts o 105 volts. Entre un punto con respecto a otro, expresado en voltios, la letra V. Estas son las tres fórmulas de la ley de Ohm. Si yo quiero encontrar voltaje, utilizo esta. Si quiero encontrar resistencia, utilizo la verde.
Y si quiero encontrar intensidad de corriente, utilizo la fórmula naranja. Hasta ahí, ¿quién tiene dudas de las tres fórmulas de la ley de Ohm? No, está claro. Todo bien. Ok. Les voy a... Resuelvan ustedes. Yo sé que sí van a poder. A mí me salió 0.850. 0.850. Todos. Ok, a José le da diferente y a Guadalupe le da diferente. Ahorita vamos a ver si alguien más. Confirmo 2.2. Ok, Josué, algo hiciste mal. Ahorita como quiera lo hacemos. Yo siempre les he dicho, si nos sale mal, no se sientan mal. Yo lo que quiero es que ustedes vayan aprendiendo. Y si nos equivocamos, cometemos errores, no pasa nada. Yo prefiero que se equivoquen ahorita que lo estamos haciendo, a que cuando estén solos se confundan. Sí, a ¿Sí? mí también me salió 2.2. Ok, muy bien, María. Ahí vamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Mi tablita de datos. ¿Sí? Y aquí, ¿por qué es más fácil que la ley de Watts? Porque la ley de Watts tiene 4 letras y la ley de Ohms nada más vamos a tener 3 letras. ¿Qué letras? Pues la V, la I y la R. ¿Sí? Y voy leyendo el problema. Dice, calcula la resistencia. Me dice que no conozco la resistencia. Entonces, aquí le pongo el signo de interrogación. Atravesada por una corriente. Lo que les decía ahorita, a veces no me dice intensidad de corriente, ahí me dice corriente, con una intensidad de 5 amperes. Entonces la letra I es 5 amperes. Y una diferencia de potencial de 11 volts. Entonces ya tengo que es 11 volts. Si yo voy a encontrar resistencia, pues ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar? Pues la verde, ¿por qué? Porque ahí tiene resistencia. Voltaje es 11. Yo le puedo poner la letra V o le escriben completo, pero siempre pónganle completamente la unidad de medida. Y la letra I es 5 amperes. ¿Sí? 5 amperes. Y si yo divido 11 entre 5, me va a dar 2.2, como me dijeron ustedes ahorita. Da 2.2 y la unidad de medida son los ohms. ¿Dudas de cómo encontrar resistencia? No, está claro. ¿Sí? Todo bien, sí. Ok. Vámonos con otro problema. Le voy a quitar estos datos, le voy a quitar estos datos y le voy a quitar estos datos. Otra vez, háganlo ustedes solitos. ¿Sí? La idea es que lo vayan aprendiendo y vayamos perdiendo el miedo de hacer operaciones con matemáticas. Según yo, me salió 3. No, Eduardo. Sí. Ok, Guadalupe. Sí, también a mí me salió 3. Ok, muy bien. Sí, me salió 3. Ok, muy bien, María. Muy bien, Guadalupe. Muy bien, Eduardo. ¿Alguien más? 3.3. ¿Noé o quién? Noé, 3.3. Igual me salió 3. Ok, ahorita lo revisamos, Noé, porque a la mayoría le dio 3. Muy bien, Diana. Ahí voy. Dense cuenta, dice, calcula la intensidad de corriente. ¿Sí? Aquí me dice primero qué es lo que voy a encontrar. Entonces la letra I es la que no conozco. ¿Sí? Que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Entonces, dependiendo también con la letra, o sea, si yo tengo ohms, pues va en la letra R. Y funciona con una batería de una diferencia de potencial de 30 volts. Entonces, el voltaje son 30 volts. Si se dan cuenta, no conozco la letra I. ¿Cuál de las 3 fórmulas me recomiendan? La amarilla. Exactamente. ¿Sí?
La de Entonces, intensidad. si yo tengo las tres, yo tengo mis datos, yo ya sé qué fórmula voy a encontrar. Y me dice que son 30 volts. Le voy a dejar nada más la letra R y son 10 ohms. ¿Sí? Y esto es 30 entre 10, me va a dar 3 amperes. ¿Sí? Ok, dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente. No, vamos bien. No. Ok. De repente, dime. Ahí serían amperes y no ohms. No, porque ya los ohms ya vienen abajo, ¿verdad? María, no te entendí. Ah, sí, es que quería saber por qué salieron amperes. Ah, ok. Me voy a regresar tantito. Por lo que les decía aquí. Si yo encuentro la letra I, ¿qué voy a encontrar? Amperes. Amperes. ¿Sí? Si yo encuentro potencia, voy a encontrar watts. Si encuentro voltaje, voy a encontrar volts. Si encuentro intensidad de corriente, voy a encontrar amperes. Y si encuentro resistencia, voy a encontrar ohms. Esto sí nos los vamos a aprender porque, por lo que les decía ahorita, las 4 semanas en la actividad integradora 2, en la 4, en la 6 y en el proyecto integrador, vamos a estar viendo ley de ohms y ley de watts o la combinación de los dos, que es lo que vamos a revisar en un ratito más. Nada más que quiero que entiendan el concepto, porque, por ejemplo, en una actividad, de repente no voy a poder alcanzar a ver todo. Por ejemplo, el miércoles de la próxima semana vamos a ver un problema donde nada más voy a ver la mitad. La otra mitad se supone que ya la vimos. ¿Por qué? Porque de por sí la mitad está muy larga para poder hacerlo. Ok, entonces no hay dudas por qué nos dan PERS. No, muchas gracias. Ok. Todo bien. Dense cuenta. Ok. Ahí va. Me voy aquí. Mi tablita de datos y encuentren lo que nos pide ahí. Si alguien lo encuentra, me dice. $40. Perdón, ¿a quién le dio 40? ¿Guadalupe? 40. Confirmo, muy bien. 40 volts. 40. So, Muy bien, Guadalupe, muy bien, Eduardo, muy bien, María. Gracias. ¿Alguien tiene dudas de lo que nos 40 dio? voltios. Yo tengo una. Dime, Josué. En la amarilla dice voltaje igual a intensidad sobre resistencia, pero es ese punto, como estoy viendo por celular, no sé qué es, si es por, entre o más. Ah, este punto es por. Ahí, La primera es por. ese es lo que no entendí el por qué. Sí. Dense cuenta, dice, calcula el voltaje, ¿va? Me pide calcula el voltaje. Entonces, lo que yo no conozco es la letra V. Entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperes, ¿sí? La I es 4 amperes. Y presenta una resistencia de 10 ohms. Entonces, la resistencia es de 10 ohms. Entonces, utilizo la primera fórmula y como es una multiplicación, es 4 amperes por 10 ohms. Perdón, espérame. Perdón. Es 40 y como es letra V, es volts. ¿Sí? 40 volts. ¿Dudas? No. No. Ninguna. No, vamos. Ok. Eso es bueno, que vamos bien. No, Dense, vamos bien. dense cuenta de algo. Voy aquí. Esto es lo que van a hacer. Me voy a ir tantito a la actividad integradora. ¿Sí? Ahora lo revisé por partes para que ustedes entendieran esta parte. El punto 2, dense cuenta, porque de repente se confunde.
En el punto 2 dice, a doña Mago se le descompuso su plancha, por lo que la llevó a reparar con su vecino Raúl, quien descubre que la resistencia interna ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor. Sin embargo, en las especificaciones del electrodoméstico únicamente vienen los datos de voltaje, 127. Estos son hertz. Esto no lo toman en cuenta. No lo tomen en cuenta. Nada más es un dato. ¿Sí? Me dice que me está dando el voltaje, que son 127 volts, y me está dando la potencia, que son 1500 watts. Aquí siempre hay una confusión, y ahorita les voy a decir por qué. Depende del acomodo. Dice, resuelve cuál es el valor adecuado de la resistencia y utiliza las fórmulas revisadas en la semana. Este es la ley de Ohms. ¿Por qué sé que es la ley de Ohms? Porque no tiene la letra P. Y esta es la ley de Watts, porque tiene potencia, voltaje e intensidad de corriente. Pero aquí donde tenemos un error, porque me pide la resistencia. Para calcular la resistencia yo debo de utilizar la ley de Ohms. Resistencia volt sobre intensidad. Es correcto. Y me dice, por ejemplo, me voy a ir tantito aquí y ahorita me regreso para que entiendan esta parte, porque aquí siempre nos equivocamos. Esta es la ley de Ohms, la fórmula que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Pero dense cuenta, hagan de cuenta que a mí, mi aparato me dice que es 400 watts y 30 volts. Pero dense cuenta, voy a utilizar la ley de Ohms. Lo hice más grande para que lo puedan ver. La ley de Ohms, voltaje sí lo tengo 30, ¿sí? Pero la letra I no la conozco. ¿Para qué no la conozco? Entonces no puedo utilizar esta fórmula porque no conozco la I y no conozco la letra R. Tengo dos incógnitas y cuando tengo dos incógnitas no puedo utilizar esa fórmula. Entonces la descarto. Ah, pero la actividad me dice también que yo utilice la ley de Watts. Esta es la ley de Watts, ¿sí? Y no sé si se acuerdan que la ley de Watts nosotros la despejamos para encontrar la letra I, ¿sí o no? Sí. Sí. Que fue la que hicimos aquí, dense cuenta. Ajá, lo que hicimos primero. Aquí utilizamos Ah, lo esta, anterior. ¿sí? Aquí utilizamos la letra I y encontramos los 10 amperes y con este dato, pues buscamos en la tablita qué es lo que me recomendaban. Ahora, puedo encontrar la letra I, ¿por qué? Porque conozco potencia y conozco voltaje. Lo que hace la actividad, dense cuenta, la actividad no lo tiene despejado. Nosotros ya lo despejamos. Entonces voy a utilizar la letra I, ahí lo voy a dejar. Y me dice que es potencia. Entonces la potencia es 400 watts y el voltaje es 30 volts. ¿Cuánto les da? 13.33 ohms. 400. No, 13.33, pero no es ohms. La letra I, ¿qué es? Entre Amper. Ah, sí, es verdad, son intensidad. amperes. Perdón. Es correcto, es amper. Intensidad o ¿sí? amperes. Bien. La I es la intensidad de corriente, la unidad de medida es amper. Dense cuenta, yo ya encontré 13.33. Ya encontré la letra I, ahora sí, ya puedo encontrar la resistencia, ¿sí? Entonces ahora sí ya encuentro la resistencia, el voltaje son los 30 que me está proporcionando y la letra I es la que voy a encontrar, ¿sí? 13.33. Entonces aquí voy a hacer 13.33 amper y arriba es volts. ¿Cuánto les da? 3 entre 30. Ah, no, al revés. 30 entre 3. 30 entre 13. 33. 33. Son 2.25. 2.25, sí, confirmo. 2.25. ¿Qué unidad de medida es la resistencia? Aquí sí son ohms. Es Ohms. correcto. Son ohms. Ok, eso es lo que van a hacer ustedes. Primero van a encontrar la letra I y luego la letra R. ¿Qué es lo que sucede? Hay una actividad que está en la red donde viene el acomodo mal. ¿Cómo? Viene así. Yo no puedo encontrar la letra R, lo ponen así. Yo no puedo encontrar la letra R porque no conozco la I. Entonces, el procedimiento correcto es primero encuentro la letra I y luego encuentro la letra R.
¿sí? Así tiene que ir. ¿Dudas? Ok. Hasta ahorita no. No, gracias. Ok, dense cuenta de algo. Cada vez que podamos usar dos fórmulas, yo se los voy a decir. Cuando no, yo también se los voy a decir. ¿Por qué? Porque aquí podemos usar otra fórmula. Dense cuenta de algo. Son los mismos datos, ¿sí? 430. Y me pide que yo encuentre la resistencia. Yo tengo esta fórmula de la ley de Watts. Pero yo voy a encontrar la resistencia. Si la letra R está dividiendo, ¿cómo lo pasó al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Ahora, la P, porque quiero dejar la R solita, la letra P está multiplicando. ¿Cómo lo pasó al otro lado? Dividiendo. 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 ¿Sí? Y ya tengo otra fórmula. Aquí tengo esta fórmula y dense cuenta de algo. Voltaje al cuadrado. Me dice que es el voltaje al cuadrado. Entonces es 30 volts al cuadrado entre la potencia que es 400 watts. ¿Cuánto les da? Entre 900. 30 Y, por pero 30 ya son divide- 900 ya dividido divide- entre Ya 400. divídalo entre 400. dividido 2.25. Ujú, Lo mismo. 2.25. Es correcto. Nos da lo Oh. mismo. ¿Ya se dieron cuenta que nos dio lo mismo? 2.25 Oh, sí, ya. Capté. 2.25 ohms. ¿Sí? ohms. Pues, Dense no cuenta. sé. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Y me lo voy a llevar aquí. Y nos da el mismo resultado. Sí. Es correcto, sí. Ujú. ¿Qué significa? Que lo pueden hacer de las dos maneras. Lo correcto es este. Primero encuentra la I y luego la R. Pero aquí sí nos permite porque llegamos al mismo resultado. Entonces, aquí sí puedo usar cualquiera de los dos procedimientos. El correcto es este. ¿Sí? Este es el procedimiento correcto. Lo que nos pide la actividad es este. Aquí le voy a poner procedimiento correcto. O sea, perdón, profe, es por la ley, se puede hacer por la ley de Ohm y por la ley de Watt. Aquí utilizamos las dos leyes. Aquí para la letra I es ley de Watts y la letra R es ley de Ohms. Aquí estamos combinando las dos leyes. Aquí no, aquí nada más estamos usando ley de Watts. ¿Sí? Tengo la duda, ¿cómo sabemos cuándo utilizar uno, cuándo utilizar la otra, según los datos que tengamos? Es correcto, según los datos que nos proporcionen. Por eso yo siempre les he dicho, hagan su tablita de datos y ahora sí, ustedes escogen qué fórmula utilizar. Aquí la ventaja es que lo podemos hacer de las dos maneras, ¿sí? Que la actividad te recomienda que lo hagas así. Este es lo correcto. Ahí por ejemplo le puse procedimiento correcto es este. Pero si lo llegan a hacer por este, llegamos al mismo resultado. Yo ya lo hice por las dos maneras, el problema, y llegamos al mismo resultado. En la actividad integradora 4, yo les voy a decir, aquí no se va a poder hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no te lo va a permitir hacerlo. Que es la actividad integradora 4, no podemos hacerlo por las dos fórmulas diferentes. Pero ya cuando lleguemos a la actividad integradora 4, les voy a explicar por qué no se puede. ¿Dudas? No. Ninguna, gracias. ¿No? No, ya me aclaró mi duda. Muchas gracias. Es todo lo que hay que hacer para la actividad. Bueno, les digo, la actividad integradora 2 está muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué? Porque no hacemos operaciones con notación científica. El problema que estoy detectando en la actividad integradora 1 es que, acuérdense que utilizamos una tecla que se llama la tecla EXP para hacer operaciones con notación científica. Muchos se están equivocando al momento de hacer operaciones con notación científica. ¿Sí? Sí, Entonces, perdón, aquí el único detalle, bueno, al menos para mí, es saber seleccionar la fórmula. es correcto. Acuérdense que les digo,
ahorita esta presentación la voy a subir al foro novedades. Van a tener las fórmulas disponibles al momento de hacer la actividad para que les ayude. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda. Hasta el momento bien, Ninguna. gracias. No hay dudas. Ninguna. Excelente en todo, profe. Muchas gracias. Qué bien. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, porque de repente al principio me cuestionaban que por qué los ponía a hacer ejercicios junto conmigo. Porque yo siempre he dicho, si ustedes me ven que yo nada más estoy resolviendo, no aprenden. Por eso yo quiero que vayan junto conmigo haciéndolo y ustedes mismos se vayan dando cuenta, porque yo les he dicho, ¿cuál es el principal error que tenemos? La calculadora. Me han puesto una división que está muy sencilla y se equivocan en el resultado. Entonces, por eso yo quiero que vayan junto de la mano conmigo haciendo las operaciones para que no tengamos ningún problema. Es la práctica. Sí, yo siempre he dicho, practicando vamos a lograr entender las cosas, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer que para la cuarta semana, se van a dar cuenta, la cuarta semana lo hacemos al revés. Ustedes lo hacen, luego yo lo hago, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta que para la cuarta semana ya van a poder comprender mejor estos temas. Yo les he dicho, sí está difícil, pero si no entran a las sesiones, se les dificulta más. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos hoy o de la actividad integradora 1. Todo muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, todo muy claro. Para la actividad integradora 1, ¿no hay dudas? Sí, es muy claro, profe. Ok. Qué bueno, me da gusto. Ahorita no. Cuando lo hagamos, quién sabe. Dense cuenta de algo. Se supone que nuestro descanso en la escuela es sábado y domingo, se supone. Pero la realidad es cuando ustedes tienen tiempo de hacer las actividades. Yo voy a estar al pendiente de ustedes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo me conecto de manera intermitente para poder contestar todos los mensajes que me manden. Yo siempre les he dicho, si tienen dudas, búsquenme. Yo ahí voy a estar al pendiente de ustedes. Yo siempre trato de contestar en menos de 24 horas porque pues yo sé que de repente quieren continuar y tienen dudas. Ahí voy a estar al pendiente desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Ya después el sábado, desde las 6 de la tarde, pues apago la compu y trato de estar con la familia. Y el domingo hago exactamente lo mismo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya después de las 6 de la tarde apago la computadora y veo los mensajes hasta el día lunes temprano para poder responder cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Pero no, yo siempre les voy a decir lo mismo, no están solos, ¿sí? Cuentan con todo mi apoyo. Y no digan que es molestia, porque para mí nunca va a ser molestia. Cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, estoy para apoyarlos. ¿Sí? Muchas Muchas gracias, profe. gracias. Muchas ¿Verdad? gracias. Muchas gracias. Muy amable de Oh, su parte. Entonces, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, que tengan bonita noche, que descansen. Seguimos en Igual, contacto profe. por medio del mensajero de la plataforma. Hasta luego. Gracias. Igual, profe. Gracias, Igual. buenas Buenas noches. Fin de noches. semana a Muchas todos. gracias, profe. Excelente noche. Gracias, buenas Hasta noches. luego. Hasta luego, compañeros. Gracias, Descansen. buenas noches. Buenas noches.